Para entender a Persépolis tendremos que remontarnos al siglo VI a.C., al origen mismo del imperio aqueménida, con el reinado de Ciro II el Grande. Cuando Ciro fundó el reino, los persas y los medos eran una especie de tribus seminómadas con escasa experiencia en construcción. A partir de aquí, sus herederos mejorarían la fórmula comenzada por Ciro. A su muerte lo sucedió su hijo Cambises II, y luego de la accidental muerte de Cambises, Ardilla, su hermano pequeño, se convirtió en rey de reyes. Apenas unos años después, en el año 522 a.C., 7 nobles persas, parientes de los aqueménidas, se conjuraron en contra de Bardilla y lo asesinaron. Al siguiente poniente, los 7 subieron a una colina y tras una suerte de acto de hipomancia, el primer caballo en relinchar fue el de Darío I, adjudicándose él el trono de rey de reyes. Al cometer un magnicidio repugnante y traicionero, el pueblo se alzó en su contra. Darío I debía convencer que él era el soberano legítimo y emprendió la campaña de propaganda más extraordinaria de la historia en ese momento, y contó su propia versión de los hechos. La impresión de Behistún, escrita en 3 lenguas, en persa, en babilonio y en elamita, según su versión, Darío fue iluminado por el dios Ahura Mazda y habría dado muerte a Bardilla, quien sería en realidad un mago malvado que había poseído al mismo, dando lugar a la liberación del imperio de las fauces de aquel maléfico mago. En el momento que Darío se alza al poder, el imperio tenía 4 capitales: Babilonia, Susa, Ecbatana y Pasargada. Darío debió pensar que necesitaba una nueva capital, un lugar magnificente para impresionar a sus súbditos. Así que en el año 518 a.C., Darío I funda Persépolis. Es Darío I quien consolida el imperio, crea instituciones con una estructura sólida. Es un imperio multicultural, dividido en 20 satrapías, 20 provincias desde la actual Bulgaria hasta Pakistán, desde Tayikistán hasta Egipto, Sudán, Turquía, Chipre. El primer imperio mundial de la historia y uno de los más grandes. Eran pueblos muy diversos a los que se les respetaba su cultura y se les exigía un pago de impuestos. Una padana es un edificio de forma rectangular sostenida por columnas. Una magnífica sala de audiencia y probablemente allí se realizaban grandilocuentes ceremonias por el Año Nuevo. El Año Nuevo persa se celebra con el solsticio de primavera alrededor de marzo. Los representantes de todas las satrapías de las provincias del imperio entregaban al monarca los presentes de los bienes que producía cada satrapía. Debemos imaginarnos tal como era a finales del siglo VI, una inmensa construcción cuadrada de 72 columnas de 25 metros de altitud. Al final del todo, Darío sentado en su trono, acompañado de su hijo Jerjes, un sacerdote zoroastriano y un miembro de la Legión de los 10.000 Inmortales. Los recibidos se tapaban la boca para no contaminar al rey con su inmundo aliento. Su hijo Jerjes continuó con las obras y construyó la Puerta de todas las Naciones. Los masus son figuras de Oriente Próximo y encargadas de asustar a los malos espíritus y alejar a los demonios. El monarca poseía un harén, eran 360 princesas y concubinas, una por cada día del calendario antiguo persa.
2500 años después, otro monarca igualmente deseoso de utilizar la propaganda a su favor, regresó a Persépolis en el año 1971. Las olvidadas ruinas volvieron a convertirse en escenario de un acontecimiento como poco se ha visto en la historia de la humanidad. El Shah Pahlavi presidiendo una grandiosa celebración conmemorando los 2500 años de la monarquía persa, una ceremonia que nada tendría que envidiar a las realizadas por Darío I. A un coste desorbitado fueron citados los miembros más prominentes de los gobiernos del mundo, sin importar ideologías, para deleitarse de los lujos más sofisticados traídos exclusivamente desde París, Francia. Todos los reyes persas, desde Darío I, tallaron sus tumbas en las paredes de Naxen-Rostan. Sus tumbas les permitían estar sentados en sus tronos por toda la eternidad. 30 años después del máximo esplendor de Persépolis, en el año 330 a.C., Alejandro Magno ordenó que todo el palacio fuera pasto del fuego.